Quería agradecer a CEADS por la oportunidad que me da de una vez más compartir con vosotros un espacio de aprendizaje, de crecimiento. Para nosotros es una alegría siempre que se empieza una nueva tarea en CEADS, y para los que nos presentamos voluntarios para estas tareas, pues mira, una oportunidad más de servir y de seguir aprendiendo. Yo la verdad es que no hubiese escogido yo este tema, el tema Dios, pruebas de su existencia y atributos de la divinidad. Nunca me hubiese apuntado yo a decir, ahora voy a preparar una conferencia sobre Dios. Voy a explicar qué es Dios. Porque cuando pertenecía a otras filosofías, a otras religiones, ¿no? Cuando todavía no conocía el espiritismo, estaba muy cómoda yo con el concepto de Dios que yo no tenía. Y después que conocí el espiritismo, pues me tranquilizó todavía más este conocimiento que me aportó la doctrina, el conocimiento de que no se puede saber todo, ¿no? Entonces, no me hubiese planteado yo presentarme este tema, pero me lo han confiado y yo lo he recibido como realmente un pequeño regalo, ¿no? Yo creo que para empezar a hablar de Dios no se puede empezar desde otro punto que no sea desde la pregunta 1 del Libro de los Espíritus, cuando Kardec muy acertadamente pregunta a los espíritus ¿qué es Dios? Entonces aquí ya nos da una clave muy importante, porque no pregunta quién es Dios, ¿no? Nos está alejando entonces de una visión antropológica, ¿no? de Dios, que convierte a Dios en algo conocido, en un ser, en algo como nosotros. No es una persona, no es este viejecito con barba sentado en una nube, no es alguien que nos está controlando, es algo. Pero ¿qué es? Pregunta Kardec, ¿no? Y los espíritus le contestan: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Esta respuesta me remite al principio de todo y me deja ahí, en el principio de todo, ¿no? Porque no acabo de entender qué es esto de la inteligencia suprema. Es algo, es un ser, yo no sé qué es, ¿no? No lo acabo de entender, pero sí que abstraigo aquí de esta respuesta que en el principio de todo está Dios. Sea lo que sea, está ahí rigiendo o empezando, dando este empuje inicial a todo lo que ha existido jamás. En la pregunta 4 sigue Kardec intentando conocer un poco lo que se puede de la naturaleza de Dios, ¿no? Entonces le pregunta a los espíritus, ¿dónde puede encontrarse la prueba de la existencia de Dios? Y los espíritus le contestan, en un axioma que aplicáis a vuestras ciencias, no hay efecto sin causa. Nosotros cuando vemos un efecto en el mundo, cuando vemos el resultado de algo que está sucediendo en el mundo, nos preguntamos, ¿qué ha causado esto? ¿No? Entonces nos están diciendo los espíritus, si hay algo, existe una causa. Buscad la causa de todo lo que no sea obra del hombre y encontraréis a Dios. Ahí vuestra razón os contestará. Y ahora necesitaré vuestro auxilio, vuestra ayuda, para ayudarme a identificar aquí qué será obra del hombre y qué no es obra del hombre. Entonces, ¿de quién sería esta obra? ¿Me ayudáis? Un momento. Así. ¿Me ayudáis a identificar aquí qué es obra del hombre y qué no es obra del hombre en esta imagen? ¿Podéis activar el micro a alguien? Estas creencias decir como, por ejemplo, en los edificios, vemos las antenas y todo esto serían las obras del hombre. Y todo lo demás que vemos, el cielo, las nubes, todo esto, bueno, no fue el hombre que ha hecho, ¿no? Yana, perdona, se te ha cerrado el micro.
Gracias, Fernanda. Pues sí, aquí lo que ha dicho Fernanda, los edificios identificamos muy claramente que esto ha sido obra del hombre, pero lo demás, lo que estamos viendo, además de los edificios, no puede ser obra del hombre, ¿no? No puede ser obra del hombre, entonces será de algo más, de algo distinto. Si vemos esta foto, ¿me podéis decir otra persona qué es obra del hombre y qué no puede ser obra del hombre en esta foto? Para mí todo es obra de Dios porque no, digamos, el hombre puede ser el instrumento para manifestarlo, pero si no estuviera Dios detrás, no habría nada en esa foto. Esa es una foto, es una manera muy bonita de decirlo, pero aquí existe algo que está claramente identificado como algo que ha tenido que haber una intervención humana para que existiera ¿No? y algo que no lo podríamos haber hecho nosotros. Que en esta foto vemos que ha sido obra del hombre. Ah, Para mí, el puente y el coche. Lo demás es el mar, la naturaleza, y eso es obra de Dios, seguro, fijo. Fijo, por lo menos no lo ha hecho el hombre, ¿no? El hombre aquí ha hecho este puente, el hombre ha hecho el coche, pero el hombre no ha hecho el mar, no ha hecho el cielo, no ha hecho esta luz que viene desde la puesta de sol, ¿no? Puede haber hecho la luz eléctrica que está ahí en el coche. Y el propio hombre, si nadie me va a ayudar mucho hoy, ¿no? Si no estáis muy participativos, el hombre o la persona que está conduciendo este coche tampoco se hizo a sí mismo, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en la raza humana, nosotros nos podemos intentar, nos podemos ver como algo muy separado de la creación, ¿no? Algo que es capaz de crearlo todo, pero también necesitamos un creador, algo que ha creado todo. Si vemos la imagen siguiente, ¿alguien se atreve a decir que en esta imagen puede ser obra del hombre? Yo me atrevo a... El aparato ha sido obra de hombre, el aparato que he observado esta franja del universo, pero nada más, que no se ve realmente en la fotografía. Exacto. Gracias, Ana. Así es. A ti. Lo que nosotros estamos viendo, lo estamos viendo gracias a que la inteligencia humana ha sido capaz de desarrollar un instrumento que puede observar al universo. Pero todo lo que estamos viendo ahí en esta foto, de esto nada es capaz de haberlo creado el hombre. Y nos están diciendo los espíritus que nosotros busquemos en los efectos sus causas. Si esta causa, si este efecto que nosotros estamos viendo, buscamos la causa y está más allá de la competencia del hombre, entonces tenemos que encontrar su causa, su origen en otra cosa, que no será los hombres, ¿no? En esta causa primera de todas las cosas, nos llamamos esta causa primera a Dios. En la siguiente pregunta que vamos a estudiar, Kardec le pregunta a los espíritus ¿qué consecuencia puede sacarse del sentimiento intuitivo de la existencia de Dios que tienen todos los hombres? ¿Por qué? Pregunta Kardec esto. ¿Por qué diferentes pueblos, diferentes culturas en todo el planeta Tierra, las diferentes culturas y tipos humanos que han existido, no solo de lo que conocemos de historia, sino incluso, ¿no? de las primeras civilizaciones, tienen esta comprensión intuitiva de la existencia de Dios? ¿Y qué nos están diciendo los espíritus como respuesta a esta intuición que diferentes culturas en diferentes periodos de la existencia humana tengan de que existe algo, ¿no? De que existe algo más allá del poder humano? Nos están diciendo que Dios existe, es la evidencia más patente y la propia intuición de que todos compartamos este sentimiento de su existencia prueba una vez más que Dios existe.
Entonces le pregunta Kardec a los espíritus, ¿pero qué debe pensarse de la opinión que atribuye la formación primera una combinación fortuita de la materia? Esto es el acaso, porque hay muchas personas que se creen que el acaso puede haber creado el Big Bang o el universo, ¿no? De que no hace falta que existiera una causa que lo provoca todo y lo organiza de forma inteligente. Pues nos dicen muchas personas que creen en el acaso, que el acaso es la fuente del universo. Y entonces nos contestan los espíritus, ¿qué hombre de sano juicio puede considerar al acaso como un ser inteligente? ¿Qué hombre de sano juicio puede contemplar una obra como esta que estamos viendo, que aquí vemos materiales de construcción, andamios, vemos ladrillos, ¿no? ¿Qué hombre en sano juicio puede pensar que si estos operarios se van y esperen, ¿no? Que se esperen, que estos materiales con el tiempo van a hacer algo? Nos volvemos aquí a este lugar en unos 400 años y a ver si hay un edificio aquí. O no, esperamos, no sé, 500.000 años, esperamos 800 billones de trillones de cuadrillones de años, esperamos toda la eternidad y vamos a esperar a ver si esto se convierte en algo. Pues no, aquí hace falta un arquitecto que diseñe un proyecto, hace falta un ingeniero que mande a las personas que van a trabajar, hace falta los operarios que aquí trabajen en ello, hace falta material de construcción, aquí hace falta todo un diseño y se moviliza mucha energía, muchos materiales de diferente naturaleza para que algo se convierta en algo organizado, ¿no? Y nos están diciendo los espíritus en la doctrina espírita que la nada no se convierte en algo por acaso, que el acaso no existe. Existe en el principio de todo una inteligencia organizadora. Que nosotros no conozcamos su naturaleza en profundidad, ¿esto de qué está hablando? De nuestra propia limitación. Porque más adelante pregunta Kardec a los espíritus, ¿puede el hombre comprender la naturaleza íntima de Dios? Y nos contestan que no, que nosotros tenemos sentidos que todavía nos faltan para entender la naturaleza íntima de Dios. Y tal vez nos sintamos un poco menospreciados, ¿no? Empequeñecidos por esta respuesta, porque no podemos alcanzar a entender qué es Dios o la naturaleza íntima de Dios. ¿Por qué? Porque nos falta un sentido. ¿Pero qué sentido es este que nos falta? Es que nos creemos más de lo que somos. Si nosotros observamos la naturaleza está llena de seres que tienen sentidos que nosotros los seres humanos no tenemos. Si observamos a las serpientes, ellas ven en infrarrojo, tienen un sentido que nosotros los seres humanos no tenemos. Si nosotros vamos a estudiar los tiburones, ellos tienen electropercepción, ven el campo magnético alrededor suyo y así pueden atrapar a sus presas más fácilmente. Es un sentido que nos falta. Los murciélagos tienen lo que es ecolocalización. Yo no tengo ni el sentido geográfico más básico, que yo me pierdo en 2 manzanas, no sé dónde estoy, ¿no? Y los murciélagos emiten sonido y con el sonido que emiten consiguen elaborar una imagen mental del ambiente, de manera que no les hace falta ver para moverse en el ambiente. Con esta imagen mental que se hacen de los sonidos que rebotan del ambiente, pueden volar sin chocar unos con los otros. Es decir, incluso animales como el murciélago, que no es tan inteligente como el hombre, incluso las serpientes, incluso los tiburones tienen sentidos que nos faltan. Entonces creo que está bastante fácil de comprender lo que nos están diciendo los espíritus. Os creéis mucha cosa, pero os tendréis que contentar con que no tenéis los sentidos necesarios para comprender la naturaleza íntima de Dios. Tendréis que aceptar de momento que existe una causa primera que lo organiza todo por los efectos
podréis intuir la perfección de esta causa primera, pero no estáis capacitados todavía para comprender su naturaleza íntima. Kardec no está todavía contento con esta respuesta y sigue indagando y pregunta entonces, pero algún día, ¿no? ¿Algún día podremos entender el misterio de la divinidad? Y dice, sí, claro que sí. Cuando su espíritu, cuando vosotros ya no estéis ofuscados por la materia y cuando por medio de la perfección os hayáis desprendido, ¿no? Desapegado de ella, podréis comprender a Dios. Cuando ya no estemos tan apegados a la materia, cuando no haya nada de orgullo, cuando no haya ni un rasgo de vanidad, cuando nosotros ya no nos importe más que amar de forma simple y divina a todos los seres humanos, a todos los seres de la creación por igual, podremos empezar a intuir la naturaleza de Dios. Pero mientras nos cuestan cosas muy básicas, pues tendremos que irnos acostumbrando a que existen dos alitas, la alita de la moral y la alita del conocimiento. Y nos vamos equilibrando a medida que nos vamos elevando en estas dos vertientes, ¿no? En estos dos aspectos en que tenemos que elaborar para que podamos acercarnos a la comprensión de qué es Dios. Creo que me quedan unos minutitos para poder comentar una cosa que es el principio de la incertidumbre, que es algo que comentó un científico del siglo XX que se llama Heisenberg. Heisenberg estaba estudiando el movimiento de las moléculas y se dio cuenta de que no se podía comprender a la vez su posición y la velocidad a la que iban. Y con esto cuñó el principio de la incertidumbre, que es, no se puede saber todo. Hasta este momento los científicos estaban muy ¿cómo se dice?, optimistas de que con el tiempo la ciencia lo sabría todo. Entonces viene Heisenberg a decir, bajar un poco el humo y decir, no, hay cosas que no se pueden saber. Supongo que los espíritus estarían de acuerdo con lo que dice Heisenberg en el principio de la incertidumbre, diciendo, hay cosas que se pueden saber, sí, pero cuando ya no estéis apegados a la materia, cuando moral y técnicamente, ¿no?, y el conocimiento científico estéis tan elevados que podáis empezar a intuir la naturaleza de Dios. Entonces ahí podremos hacer algún progreso en este sentido. Finalmente, Kardec también pues quiere intentar conocer la naturaleza de Dios y pregunta, pero esperad, cuando decimos que Dios, voy a poner todo lo que yo sé, a ver si lo pongo todo, si me podéis decir que entonces esto me estoy acercando. Y pregunta, ¿no? Cuando decimos que Dios es eterno, infinito, inmutable, inmaterial, único, omnipotente, soberanamente justo y bueno, ¿tenemos la idea perfecta de sus atributos? Es decir, he puesto aquí todo lo que yo me puedo imaginar que un ser ideal, perfecto, puede tener, ¿no? Y nos contestan los espíritus. Desde vuestro punto de vista, sí, porque creéis abarcarlo todo. Si hay más, ponedlo, ¿vale? Porque si con esto pensáis que ya está todo, pues ya está, esto es Dios para vosotros. Pero si os queda alguna cosa por decir para algo que puede serlo todo, pues ponedlo. Desde vuestro punto de vista, si creéis que esto abarca todo, pues para vosotros ya está. Esto es Dios para vuestro nivel de comprensión. Pero sabed que hay cosas superiores a la inteligencia del hombre más inteligente y para las cuales carece de expresiones vuestro lenguaje, limitado a vuestras ideas y sensaciones. Pues aquí nos tendremos que contentar en que estos atributos de la divinidad, estas características, en realidad no parten ni de los espíritus. Es en la pregunta de Kardec que él cree que aquí está poniendo todo lo que se puede poner, ¿no? Un ser que es eterno, que no tiene principio ni fin.
un ser que es infinito, un ser que es inmutable, porque si fuera mutable, pues podría progresar. Si es inmutable, es que desde el principio ya existe de esta manera. Es inmaterial porque la materia se deteriora, entonces tiene que ser inmaterial. Dios es único porque si hubiese más de uno, tendría que haber uno que fuera superior al otro. Es omnipotente porque no puede haber nada más poderoso que este Dios, ¿no? Que este ser o este no ser, este algo. Soberanamente justo y bueno, porque yo entiendo que si es Dios, si es el más bueno de todo, tiene que ser justo y lo que es justo es bueno y el que es bueno es justo. Si ponemos todo esto, sabemos que es Dios, pues para nuestro nivel evolutivo, para lo que nosotros podemos concebir, sí, pero todavía nos queda mucho todavía para acabar de entender esto. Si nosotros creo, miramos al cielo, ¿no? Contemplamos en una noche estrellada todo lo que nos presenta el universo, ¿quién no se ha pillado mirando a este universo, a estas estrellas, a este cielo y indagando, ¿no? En la naturaleza de Dios? Es la intuición, la prueba misma de que este algo existe, lo ha creado todo, le ha imprimido ahí su huella en la creación, una creación que es bellísima, que trasciende nuestra naturaleza humana y que nosotros no podemos hacer más que aceptar que somos parte de esta creación mientras intentamos hacer lo posible por desarrollar las dos alitas del conocimiento y de la moral para acercarnos a su naturaleza. Con esto os doy las gracias por la atención que me habéis concedido y ya podemos pasar a lo que sean las preguntas. Vale, gracias.